escuchan? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Cinvestar por haber invitado a este seminario y que hayan dedicado precisamente, como digo, Eugenio, a la energía eléctrica, que efectivamente se sabe poco. Entonces, como el título ya está ahí, le voy a hablar un poco de conceptos generales para hablar de varios temas y no perder mucho tiempo. Estos son los 8 temas más uno de conclusiones. Es importante ver cómo está el crecimiento de la economía y el crecimiento de la demanda de electricidad. Luego paso a las leyes y reglamentos anteriores a la reforma. No voy a hacer mucho con la reforma energética, pero va a ser un tema de discusión. La capacidad instalada actual y prevista, tanto de capacidad como de generación, que son dos cosas. Después, simplemente presentarles el sistema eléctrico nacional para que vean dónde andan las líneas que llevan la energía. Después, las tecnologías que usamos actualmente para generar energía, los costos de instalar esa tecnología en plantas, otras tecnologías novedosas que aún no están en México, que ya están en el mundo y muchas están en desarrollo. Esto es importante mencionarlo también rápidamente, los planes del nuevo gobierno referente a la generación. Toda esta presentación es referente a la generación. El nuevo gobierno habla de varias cosas, entre ellas modernización de plantas, y quiero tocarlo porque es bastante complicado, y ya las conclusiones. Entonces, rápidamente, el primer tema, vean esta gráfica. Toda esta información la tomé del PRODECEN y de publicaciones que ya existen para no copiar nada ni cometer error. Vean esto. Esto es la tasa media anual de crecimiento del 2007 al 2017, estamos vigentes. El 3% no es lo que crece la economía, es lo que crece la demanda de energía eléctrica. La economía en México crece, es el número 3, si no lo logran ver, crecemos al 2% y la energía crece al 3%. Hay otros sectores, y a mí me sorprendió mucho que este sector, el 7, es la minería, que está negativo, no lo sé, no es el tema. ¿Por qué crece más la demanda que la economía? Pues porque en los países emergentes pues hay mucho derroche de energía y hay poco empleo. Entonces la gente no está desempleada, está ocupada. Está desempleada, pero está ocupada haciendo cosas. Entonces gasta mucha energía. Voy a entrar rápidamente a las leyes y reglamentos. Desde que se fundó CFE, que era el organismo del gobierno para manejar la energía, se autorizó a CFE en el 37 para hacer generación, transmisión y distribución y todo lo que de ahí se desprendía. No fue hasta el 75 que alguien dijo, no, ya hay que abrirle la puerta a la iniciativa privada, y entonces en el 75 se emitió la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Con esa se permitió a los particulares la generación, pero no fue hasta el 93 que se emitió el reglamento, y en ese reglamento ya se dice que la generación de energía no es prioritaria, sino no es servicio público, no es estratégica. No comulgo con eso, pero bueno. Y entonces se le abrió la puerta. Déjenme regresarme, por eso no me gusta Bueno, aquí simplemente era que dieran eso. Aquí está. El reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, entonces dijo, la generación puede generarse por particulares, pero siempre será con venta a la Comisión Federal, o para autoconsumo, o para emergencias. Entonces aquí esa ley, aunque abrió el sector a los privados, los tenía restringidos, no podían venderse entre ellos. Simplemente era, si tenían una planta de cerveza, pues podían generar su electricidad y su vapor y no venderle a nadie. Eso frenó, de hecho, la situación. Pero aquí hubo una gran cosa. Que Hacienda, la Secretaría de Hacienda en el 95, si esto es del 93, Hacienda en el 95 publicó, emitió el sistema PY, que lo habrán oído, que es en los libros, todos los impactos financieros, diferirlos.
Entonces se crearon dos esquemas. El esquema que los privados fueran los constructores, dueños y operadores de la planta, con venta exclusivamente a CFE para cumplir con el punto A. Y ahí se disparó una cantidad de plantas, se hicieron más de 15.000 megawatts de gente privada, de compañías privadas, que son las dueñas de las plantas por 25 años y que venden la energía a CFE. El otro esquema fue de las plantas que serán dueños de la CFE. Entonces, ¿cómo hicieron cómo aprovecharon el sistema de Hacienda? Diciendo, ustedes privados que ganen una licitación, me van a financiar, para poner el capital, y van a financiarme por todo el tiempo de la construcción, y cuando entre en operación comercial, se les paga. Eso fue una cosa muy buena, porque son proyectos autofinanciables. Al empezar a generar energía, pues con lo que cobraban de la energía, empezaban a pagar el financiamiento que tomaban. Entonces, aquí, como conclusión de esto, esta ley incentivó la construcción de centrales de generación, tanto de base como privadas, cogeneración, autoabastecimiento. Se empezó desde el 93 se empezó a construirse muchas plantas para incrementar la capacidad instalada. ¿Qué pasó en el 2013 con todo este lío que se armó con las reformas? Pues en el 2000, vamos a ver el caso CFE nada más. Se crea el mercado eléctrico mayorista y el Estado conserva el sistema eléctrico nacional y se queda exclusivamente con transmisión y distribución. Ahorita les paso otra lámina para que vean el impacto. El objetivo de esta reforma hacia la parte eléctrica fue reducir costos, elevar productividad y disminuir tarifas. Lo comentamos después porque parece que no ha pasado nada. Lo que sí fue cierto, y mucha gente está viviendo de esto ya, se abrió la matriz energética para incluir las energías limpias y algunas renovables, que es lo mismo, pero están diferenciados, y establece los certificados de energías limpias, los CELs, que eso incentivó. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí se reestructuró CFE, qué bueno que me acordé. CFE, ustedes saben, era una empresa vertical con un director general, muchas subdirecciones y muchas ramas, pues ahora son 13 CFEs. Eso es algo para mí incomprensible. Se multiplicó por 13 todo lo que había. Los dueños de las plantas de generación estaban en diferentes regiones, ahora son empresas subsidiarias del CFE, y todos tienen un director general, todos tienen un consejo, no saben qué hacer. Se replanteó esa ley de CFE antigua, y también se replanteó una que se llama LIE, la Ley de la Industria Eléctrica, que también creo que ya existía, pero aquí es donde más impactó. Entonces, ¿qué pasó? Como conclusión de esta forma rapidísima, ver la reforma en 3 segundos, se frenó la construcción de centrales de generación de base. ¿Por qué base? Si aquí simplemente tomo un medio minuto. Las plantas de base son aquellas que pueden generar, por su tecnología y por sus combustibles, generan 24/7. Son despachables, y el organismo regulador, que es el SENACE, que siempre antes era de CFE, ahora ya no es de CFE, pero es el SENACE, le puede decir a una planta de base, sube, baja, párate, etc. De hecho, lo hacen en control remoto. Pero, ¿qué pasó? Se incentivó la construcción de centrales limpias, pero resulta que las centrales limpias no son despachables, porque como dependen de intermitencia de la fuente, entonces el SENACE no puede decirle a una eólica, arráncate y sube carga, imposible. Entonces, eso es lo discutiremos ya en el panel, pero ese es a grandísimos rasgos qué pasó con la reforma que está pasando. Aquí les quería hacer ver nada más que el artículo 5 de la nueva ley de CFE, ya se le olvidó la palabra generación, ahora dice que la comisión será aplicable el servicio público de transmisión y distribución de energía. Ya resulta que CFE no genera. Luego acá, como se les olvidó, dijeron, bueno, puede generar, ¿no?
en unidades, dividiendo las unidades, que son las 6 empresas subsidiarias que creó, pero al final de cuentas la tendencia es que esas plantas, que ya tienen muchos años, algunas otras son muy nuevas, pues van a desaparecer, ya no quieren hacer más plantas, y las que apenas van a entrar en operación, pues hay que esperarse 20 años, pero ya hay plan de que las antiguitas ya se cierren, se paren. Y obviamente, si ya no va a generar CFE y se cierran las plantas, pues entonces va a quedar todo en el mercado. ¿Qué es este? También muy rápido para explicarles cómo quedó el mercado eléctrico mayorista. Esta gráfica me gustó porque no está muy complicada, y aquí se ve precisamente que hay una parte generación, otra parte que es el control, aquí la comercialización, que entiéndanse como intermediario, cosa que tampoco me gusta, y acá están los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está CFE, una de las CFEs, que ya son 13, entonces una CFE va a suministrar al mercado spot. Aquí está el famoso mercado spot que controla ese más. Pemex lo consideran como generador porque va a tener plantas de cogeneración, ahorita tiene una, pero no se mantengan las demás. Los PIEs son los productores independientes de energía, que le venden a CFE, pero al final de cuentas va a entrar al mercado spot. Y los particulares que quieran también pueden venderle al mercado spot. Los particulares también van a participar en las subastas, que fue una modalidad que trae la reforma. CFE se va a llegar de energía, esta CFE de acá, que no es la misma de acá, se va a llegar de energía comprándole a las subastas, o sea que ya no va a generar, ahí está la consecuencia. Entonces le va a comprar a los particulares que participen en las subastas, y con esa energía que compre CFE la va a entregar a los particulares que son los medianos y los pequeños, o sea, comercios, residencias. Y los grandes, va a haber el famoso mercado spot o los contratos de cobertura que le llaman, y les han llamado calificados. Y las empresas grandes que tienen más de 1 megawatt de consumo ya son calificados, entonces ya les puede vender el sistema del mercado spot o CFE directamente con el contrato de cobertura, o un privado. Aquí nosotros ponemos una planta, nos inscribimos al sistema y le vendemos a los grandes. No podemos venderle a los chicos, porque los chicos, que son los domicilios y los comercios, les va a seguir vendiendo CFE. Entonces, aquí paso a la capacidad instalada, a ver si logran ver esta gráfica, pero aquí están, la de este lado es la capacidad instalada por tecnología, y la de este lado es la generación de energía. La capacidad simplemente son las plantas, vamos a decir, paradas, pero con la capacidad de generar, porque son de alguna manera arrancan y generan energía. Aquí están incluidas también las limpias y las renovables, pero aquí lo importante es que vean que el 37%, esto es actual al 17%, el 37% de este PAE lo tiene el ciclo combinado a base de gas, que es una cosa que vemos el ciclo combinado. Después siguen con un 17% las termoeléctricas convencionales a base de vapor, que pueden quemar inclusive combustible, gas, lo que haya, y casualmente las hidroeléctricas grandes tienen también la misma participación. Después viene la carboeléctrica, tenemos varias carboeléctricas con carbón, que ahora se está hablando muy mal del carbón y se está descarbonizando el mundo. Quién sabe qué va a pasar con los países que viven de generar energía con carbón. Las turbogas, al final de cuentas, son la misma turbina de ciclo combinado, pero en ciclo abierto, tirando gases a la atmósfera. Y luego aquí viene la eólica con 6%, la nuclear, que es limpia, tiene un 2%, otras generaciones, la geotermia y la bioenergía, otros pequeños porcentajes. Y luego aquí en la nota nada más lo quiero hacer ver que hay un FIDCO, que es un fideicomiso de riesgo. Entonces los particulares que quieren generar, ya no se puede generar como pequeño productor, se ha formado este fideicomiso para que se financien los particulares. Desde el lado de la generación, vean que el ciclo combinado, que tenga 37, pues realmente ya generando kilowatts hora, ya se lleva el 50%. Y
eólica, bueno, pues, tienen 6% de capacidad, pero nada más generan 3% por las que no son despachables. Y hay las otras tecnologías, inclusive hasta la bioenergía y cogeneración, están, y este es el 100% de la generación. Ahora, ¿cuánto es? A ver si es la siguiente. Aquí está una tabla en donde están, ahora en el 17, todas las tecnologías, tanto la convencional, que son usan algún tipo de combustible, y las limpias, y entonces llegamos a una capacidad instalada con toda la mezcla de 75.000 megawatts. CFE, como dato curioso, pues tiene en convencional 526 plantas, y en total, con todas las privadas que hay, las pequeñas cogeneraciones y motores, diésel y todo, son 797 centrales en México. Aquí, si recuerdan la primera gráfica de barras, este es el crecimiento ya esperado de la demanda del 17 al 31, 32. Entonces se está usando el valor que vimos de planeación del 3%. Siempre los que planean esto consideran un escenario alto, un bajo y un intermedio. Entonces ahí está el 3%. ¿Qué va a pasar con ese crecimiento, con esa tasa de crecimiento? Aquí aprovechando, no sé si lo logren ver, metí la gráfica, no me fui hasta el 32, sino de una vez al 22. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ciclo combinado sigue teniendo gran participación. En el 22 va a tener 39%, el 37% que tenía, y para el 32 va a tener 42%, que quiere decir que va a seguir el gas natural, va a seguir siendo el combustible básico, no la parte renovable, que tanto se habla de que vamos a ser un país de energía renovable, no puede ser. Y algo interesante es que, si ven aquí la nuclear, está aumentando. Hidroeléctrica, nuclear, aquí está, aumenta al 4% de capacidad. Ahorita tiene 2%, ¿qué quiere decir? Que se piensa construir alguna otra nuclear. La nuclear es limpia, aunque está totalmente superada con todo lo que ha pasado. Al final de cuentas, la generación, la planta nuclear es limpia y además siempre generan una gran cantidad de energía, son de gran tamaño, son económicas, nada más que tienen el problema que pasaron los accidentes y con eso ya se la acabaron. En cuanto a la generación, igual, la generación va a seguir subiendo con gas, 52%, en el 22, aquí pone 51%, porque seguramente alguna de las otras tecnologías aumenta. Aquí está la hidráulica, básicamente las hidroeléctricas actuales hay bastantes hidroeléctricas construidas básicamente en empresas de regulación. Las plantas hidroeléctricas con generación no se construyeron para generar, se construyeron para controlar las avenidas, y ahí se pusieron las turbinas. Entonces, va a aumentar un poquito, aunque el próximo gobierno quiere aumentar la generación con hidroeléctricas. Pues mira, aquí está, que sube del 12 al 15, pero la energía ya generada realmente es la hidroeléctrica 9 y 8, no son igualmente despachables, aunque son limpias y todo, pero no son despachables. Entonces, esta gráfica es muy interesante porque aquí se ve el resumen de todo lo que he dicho. Actualmente tenemos 75.000 megawatts instalados, con toda la mezcla hasta de los pegados, maquinitas diésel, para generar energía y vapor. Pero lo que les decía hace rato, se tiene contemplado que se van a retirar 11.000 megawatts. Ahí es donde está ahorita el pleito con el ingeniero que no ha llegado, que está defendiendo que no se retiren. Y entonces, de acuerdo a la tasa de 3%, pues al 2032 necesitamos 130, aquí son gigawatts, yo lo manejo en 130.000 megawatts. Nada más como dato curioso,
Estados Unidos, que es aquí el vecino, tiene 1 millón de gigawatts. ¿Sí? 1 millón no sé, son megawatts. Entonces, aquí les presento la gráfica. Aquí está primero dónde se genera. Como decían en la profesión, pues, hay que ver dónde hay posibilidades de generar agua, combustibles, terrenos, que no hay problemas sociales, no es la moda. Entonces, aquí el más creo que es este café, es donde más se genera, y lugares como Morelos y Tlaxcala no se genera nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía que se genera en estos grandes estados que tienen posibilidades de generar, pues se tiene que transmitir. ¿Y cómo se transmite? Pues con esta gráfica se ve un poco mal, es el sistema eléctrico nacional, que tiene años y se ha modernizado poco, no obstante que ha habido licitaciones de CFE, pues agregan una linecita, otra linecita, pero vean las lagunas que hay. No todas son lagunas, porque aquí hay desiertos, pero las lagunas principales, esta es la laguna principal. El sistema de Baja California Norte no está interconectado con el resto del país, y luego tampoco está interconectado con San Ignacio y las Salinas, por ahí en Guerrero Negro, y tampoco el de La Paz y la parte turística. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos 4 sistemas de transmisión. Y este sistema, que es el fuerte, vean la aglomeración que hay en el centro. Y ahora se está hablando de que la parte eólica, que se genera por acá en Oaxaca, no hay líneas para evacuar toda esa energía, entonces se está pretendiendo hacer una línea de corriente directa, que todo esto es corriente alterna. Nunca había querido CFE meterse a la corriente directa, por caro y porque desconocido y todo. Ahora se quieren meter a la corriente directa, una línea de 700 kilómetros, 2.000 millones de pesos, y concesionada a privados. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que ahora los problemas sociales son los que mandan, no dejan pasar. Igual que en los gasoductos, los privados, lo que sea, no dejan pasar. El aeropuerto también. Entonces, bueno, esto nada más es para que vean la complejidad que hay, ¿no? Se tiene planes, CFE tiene planes de mejorar sus líneas y llegar a sistemas inteligentes, pero eso quién sabe cómo. Estas se las presento porque el otro día leí hace un par de meses que México está importando más que nunca energía eléctrica. Aquí están los puntos de conexión con Estados Unidos y con Guatemala y con Belice. Son 13 puntos que tenemos que estar interconectados con los demás países. Las tecnologías para generación en uso actual, que son, ¿cómo vamos de tiempo todavía? Las tecnologías convencionales, pues está el ciclo combinado que he hablado. Actualmente con las turbinas más modernas, las H, se llega a 60%, ya pasó del 60%, no lo quise poner aquí porque ya están presumiendo que las turbinas H llegan al 62% en el ciclo combinado, muy bueno. Y ahí pues, son los ciclos Rankine y Brayton, que es lo que es el ciclo combinado. Que ya, pues, si no lo conozca, el ciclo combinado lleva turbina de gas, recuperador de calor, y el calor se evapora a la turbina de vapor, y por eso es la alta eficiencia. Las turbogas solas, que hay bastantes, sobre todo quemando diésel, contaminan muchísimo, no llegan al 40%. Los motores de combustión, que hay muchos privados, y CFE tiene una buena cantidad en La Paz, en la zona de La Paz, pues siguen quemando búnker, ni siquiera diésel, búnker. Entonces es una contaminación tremenda, pero está permitido porque ¿qué hacen en La Paz y en Los Cabos? Estarían apagados. Y también, además de los motores de combustión, tienen turbogases quemando diésel. Es una aberración. Después, la vapor convencional, ya nos están construyendo plantas de vapor convencional, pero son toda la parque que tenemos. Y lo que se construyó últimamente fue la planta de carbón de Tetacalco, con un ciclo de vapor, pero supercrítica. Entonces, esa acaba de inaugurarse hace 3 o 4 años, entonces todavía tiene una vida útil de 30 y pico. Entonces, no se va a poder descarbonizar tan fácilmente. Después, la otra tecnología que se usa es el lecho fluidizado, la tienen solo un par de privados
Coahuila, lograron conseguir coque muy barato y entonces decidieron irse a una tecnología complicada, el combustible es muy barato y generan algo así como 500 y pico megawatts en lecho fluidizado. La ventaja del lecho fluidizado es que prácticamente en este tipo de calderas se quema cualquier cosa, hasta llantas, pero el problema de eso es que hay que filtrar, para que no contamine, hay que filtrar, y luego hay muchos residuos, entonces todo se complica. La cogeneración es lo que se quiere detonar. Cuando es con gas natural, pues, va a ser todavía convencional, y si llegan a eficiencias altísimas, ¿por qué? Porque el calor que se tira a la atmósfera se convierte al final en vapor y el vapor entra al proceso y con eso llegamos a esas eficiencias. Dentro de las mismas tecnologías actuales, las limpias, renovables, está la hidroeléctrica, como decía, predominantemente alojadas en empresas de regulación, y aquí están las novedosas, ¿no? La eólica, empezaron con aerogeneradores de 375 kilowatts, y ha mejorado tanto, ha crecido tanto el sistema, que ya hay aerogeneradores de más de 3 megawatts. La fotovoltaica, pues ni qué decir, bueno, aquí tenemos paneles. La fototérmica, esta es poco vista. En México solo hay una planta que donó el Banco Mundial, bueno, dio los fondos y está trabajando. Ahora les enseño unas fotografías. Se aprovecha el calor solar y genera vapor para un ciclo rápido. La geotermoeléctrica, bueno, tiene muchos años en México, desde el 70 y pico, 75. Está dentro de las limpias, y aquí yo quiero hacer el paréntesis de que para mí la geotérmica, como la estamos manejando aquí, tirando el vapor a la atmósfera, condensándolo en condensadores abiertos, se está contaminando de sales todo el campo. Entonces es limpio tal vez porque no hay una combustión, pero se está tirando todo las sales del vapor a la tierra. Lo que hay que hacer es simplemente no condensar en condensadores de contacto, sino reinyectar en superficie y reinyectarlos, y así no tiene ningún problema. La nuclear, bueno, ahí está, no llega por ahí al 35%, porque aunque sea todo lo bonito que se sabe de las nucleares, como usan vapor saturado, bueno, entonces no llegan al 35%, pero eso sí generan muchísimo. En México tenemos dos de 600 y pico, entonces tenemos 1000 y pico de nucleares, y no hacen ruido, nadie se entera que hay un problema. Pero bueno, después hay que mencionar la bioenergía. Hay varias aplicaciones usando tanto biomasa, todo lo que es residuos agrícolas y todo lo que ustedes quieran, y residuos sólidos urbanos. Aquí es donde se puede hablar de la termovalorización, y de todo lo que es, hay que hacer algo con los residuos urbanos. Estamos inundando en basura, suena muy bonito el segundo. Y ahora con los trenes eléctricos, solo hay uno, el tren al Estado de México, tienen la tecnología de que tienen un sistema al frenar, pues se convierte en generador del motor y entrega a servicios propios del ferrocarril o a la red. Entonces, y esto también se va a hacer en los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no van a estar conectados a la red, pero sí van a demandar de la red. Pero los vehículos eléctricos, al frenar, van con el. Sí, correcto. Los costos de esos, vean la variedad de costos, desde $500,000 el megawatt instalado en turbogases, máquinas solas, ciclo combinado 800, que está muy demandado. Los motores son caras su instalación, vapor ya no existe tanto, y aquí está el asunto de las limpias, ¿no? Una hidroeléctrica con almacenación, esa compresa, pues arriba de 2 millones, lo que quieran. Si se logran hacer plantas sin presa, a filo del río, pues a lo mejor ya baja a 2 millones. La eólica anda todavía, está bajando el precio, 900,000, la fotovoltaica 800. La fototérmica, esta sí sigue siendo carísima, por eso es la razón de que no va a haber otra. Pues la que hay en Agua Prieta es la primera y la última. Vean el precio nada más, el puro sistema de vapor, 3 millones, y si se llega a almacenar con sales y todos los sistemas de almacenamiento que vienen al futuro,
6 millones, eso nadie lo va a comprar. La cogeneración es buen precio. La geotérmica, sin el desarrollo del campo, ese es el gran problema de la geotérmica, que hay que desarrollar el campo, pues anda en la nuclear, empezando en 2 millones para arriba. Aquí les simplemente para romper un poco la plática, las fotografías es una turbina de las H, ven el tamaño, el tamaño del hombre con la máquina. Esta es una turbina industrial, ya más pequeña. Este es el sistema de fototérmico en las 2 opciones, en torre, donde los rayos solares se concentran arriba, aquí en un concentrador, y aquí se cruza el vapor y mueve las turbinas. El otro, bueno, estos son los heliostáticos planos que mandan el calor. Esta es la del cilindro parabólico, que es la que tenemos en Agua Prieta. En el tubo, en el foco, va un tubo aislado que lleva en este caso aceite térmico, y ese aceite térmico, después le pasa el calor al vapor. Es bastante complicado y por eso es tan caro. Aquí nada más para que vean los que no han tenido contacto con las hidroeléctricas, este me parece que va a ser el proyecto de Chicocén 2. Aquí no se va a necesitar una gran presa porque el río es bastante angosto, pero se les ha ocurrido poner una cortina pequeña para meter 3 máquinas bulbo que no necesitan gran altura. Pero vean la cantidad de obra que se tiene que hacer. Hay que desviar el río y hacer un túnel y un canal para poder trabajar en seco y después regresar. Todo esto es lo que hace caro. Este proyecto, desafortunadamente por problemas sociales, está detenido. Es una belleza. Sin tener que hacer una gran presa, se van a generar capacidad instalada de 300 megawatts, pero detenido. Las otras tecnologías, aquí es importante porque así le damos pie a José Luis para que hable de las investigaciones. Todo esto es lo que existe en desarrollo en otros lugares del mundo. La energía eólica, mar adentro, esta puede ser muy importante en nuestros mares. Ya los aerogeneradores, en vez de estar en tierra, estarían en mar. Va a ser mucho más caro y más complicado, pero por lo menos no van a fear tanto. La maremotriz, energía de las mareas. La hundemotriz, la energía de las olas. La de corrientes marinas, también submarinas. La osmótica, la energía con la diferencia de salinidad. La maremotérmica, también con la diferencia de temperatura se puede llegar a hacer una generación. Las famosas pilas de hidrógeno, que las menciono, no voy a hablar de ellas, pero hay mucho que investigar todavía. Y ahora vienen los mini reactores nucleares. Ya para no hacer plantas de 1000 megawatts nucleares, se están buscando hacer mini nucleares que no sean tan caras ni tan contaminantes, ¿no? En el caso de un accidente. Y esta es una tecnología que yo no la conozco, la fisión de hidrógeno, en vez de utilizar uranio, fisionar hidrógeno a altas presiones y altas temperaturas. Hay que ver qué viene. Entonces, hay mucho campo que desarrollar. Aquí son los planes del próximo gobierno, según el plan que publicó López Obrador. Quiere incrementar la generación de hidroeléctricas y aumentar su factor de planta para disminuir el uso de gas. Después lo comentamos. Aumentar hidroeléctricas es bastante complicado. Y aumentar su factor de planta, o sea, que generen más la que ya existe, pues van a vaciar las presas y van a inundar abajo. Eso tampoco es viable. Modernizar y reconvertir plantas, esto sí, que es precisamente lo que el señor Villalobos anda buscando, que no se cierren las plantas, que se repotencien, que tienen una complicación. Después, incrementar las tecnologías renovables y la generación distribuida, y ya habrán oído de ella, que es llevar plantitas básicamente renovables a lugares alejados y ahí hacer un mini red. Que desde luego, si no hay baterías, tendrán su batería, pero mientras no se desarrollen baterías de alta duración y alta duración en el día y alta durabilidad en su vida, los renovables no veo que van a avanzar mucho. La cogeneración, bueno, eso sí, no hay duda de que se va a hacer mucho. Algo que no dice este plan, pero que hay que proponerlo, es
adecuar las nuevas, tanto la ley de energía eléctrica como la ley de CFE para mover un poco el discurso. Dar certeza a los inversionistas para que puedan seguir invirtiendo como lo hicieron hace rato que les platiqué, los PIEs y los OPFs, las obras públicas financiadas, porque no solo dar certeza a los inversionistas, sino a los bancos, que son los que van a prestar el dinero. Incrementar la capacidad instalada para generación base, ese es el resultado. Y aquí hay una idea que también se puede empezar a manejar, no hay mucho que investigar aquí, es simplemente hibridizar o hibridar centrales existentes que no cuentan con gas. De esta forma, una máquina diésel que esté por ahí en La Paz, contaminando, que quema búnker o petróleo, se le pone un campo solar en todo el desierto del mundo ahí, y simplemente, desde el tamaño que sea, simplemente va a entregar a la red cuando hay mucho sol, pues está baja y cuando no funciona, eso hará que discutirlo con CFE. La modernización de las plantas simplemente les menciono que tiene ventajas porque disponen de un terreno que es propiedad de la nación. Ahorita el problema es sociales, si queremos hacer una planta nos van a pagar la parte social, pero las plantas existentes ya tienen el terreno, ya tienen todo, no presentan problema social ni ambiental, disponen de servicios, de infraestructura, agua, gas, lo que sea, infraestructura para recibo de combustibles, fósiles o no fósiles, en su mayoría cercanas a la demanda, y aquí lo que se quiere es evitar el las desventajas es que tienen mucho de operación de plantas de 50 años, de hecho están paradas, ya acabaron su vida útil, pero todavía no las detienen, ahí están y son capaces de arrancarlas en crisis. El esquema que prefirió siempre CFE fue utilizar el equipo existente, la turbina de vapor, que siempre aguanta mucho, y modernizarla agregando una turbina de gas nueva y hacer un ciclo combinado, que yo les llamo un ciclo complicado porque siempre fallará algo en el equipo viejo. Las plantas, básicamente las de vapor, por la no existencia de gas en la época en que se construyeron, no fueron diseñadas con quemadores duales. Entonces ahora hay que, además de repotenciar la planta, hay que cambiarle los quemadores a los equipos. Y como conclusiones, después lo ampliaremos, es imperativo agregar y modernizar la capacidad instalada de generación base, otra vez insisto. Se necesita inversión del Estado o privada, aquí puse privada para que no digan que nada más estamos diciendo que el Estado invierte, ya dicen que no tienen dinero, pero de alguna manera Pemex y CFE siempre han sido los motores de la economía, entonces tienen que volverse a invertir debido a que los privados, por este asunto de la reforma y las dificultades, no han podido, sobre todo, algo que no mencioné, los privados no generan porque no les compra CFE, entonces, solo en las subastas. Entonces, un señor que quiere hacer una planta de 1000 megawatts le dice CFE, ve a venderla, megawatts hora, reactivar el esquema que fue tan bueno de obra pública financiada y de control externo. Hacienda seguramente va a decir que no, pues quitar el endeudamiento ya tiene esta copete. Aquí veo oportunidades de desarrollo en combustibles limpios. Si seguimos quemando búnker, hay manera de limpiarlo. Hay que investigar un poco. Oportunidad de desarrollo en tecnologías de generación no convencionales, esto que les hablaba de unidad centrales, y también en la geotermia, para no contaminar, pues utilizar el calor para generar vapor de otro fluido, que es el ciclo binario. Aquí es donde está, en este punto 5 es donde está el futuro de las energías renovables, desarrollar sistemas de almacenamiento, de baterías, en pocas palabras, porque los otros sistemas de almacenamiento existentes son imposibles. Generar en el día, subir agua y en la noche bajarla, o ¿cómo se llaman? Flywheels, eso es imposible. Para lo poquito que van a guardar, pues es mucha la inversión. Y aquí es una cosa muy interesante, que veo mucha oportunidad de que interacción de las instituciones de investigación, con CFE específicamente, para realizar las decisiones innovadoras que van a tomar para la generación y modernización de la generación y de la transmisión, porque, como les digo, CFE, ahora que es autónoma, va a decir, pues vamos a poner una planta tal, y
yo creo que lo tiene que revisar con las instituciones de investigación a ver si esa tecnología es viable o traerle nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que ya que una de las cosas que yo me empeño en ocultar, y le agradezco mucho a la institución que me permitan estar con ustedes el día de hoy para hablar algo del tema. En realidad tuve una conversación muy larga con el ingeniero Jaime García y quedé convencido de que lo que hay que decir del tema, particularmente en generación, lo iba a poder cubrir él tal como lo hizo. Entonces, el tiempo que me voy a permitir quitarles a ustedes lo quiero dedicar efectivamente a los asuntos relacionados con construcción de conocimiento o de capacidades intelectuales relacionadas con la generación, lo que completamente entendemos por investigación. El tema de la investigación tiene que ver con la procuración de nuevas formas de hacer las cosas. O sea, si tenemos ganas de hacer las cosas diferentes, necesitamos verlas diferente. Por eso la investigación tiene que ver con una diferente visión de futuro. Si tenemos una diferente visión del futuro con respecto al presente y al pasado, entonces se vale hablar de gentes como ustedes metidas en el tema de la investigación. Entonces, me tomé la libertad de ponerle futuro, porque si en el futuro quisiéramos hacer lo mismo que hicimos siempre, o más o menos lo mismo, con alguna mejora, no tiene mucho sentido hablar de investigación. Ese es mi punto de vista. A lo mejor estoy equivocado, pero la ventaja es que aquí hay expertos que saben del tema. Entonces, yo voy a dar mi punto de vista y me voy a apoyar en 4 láminas, para que no crean ustedes que les voy a quitar demasiado tiempo. La primera me permite recordarles que México es muy importante, pero en todos los aspectos, ¿no? Particularmente en la comida, en las relaciones sociales, ¿no? En la cosa del turismo. El clima es el mejor del mundo, pero también somos muy importantes en cuanto a generación de energía. De acuerdo por lo menos con esa fuente, México es el 4º país en el mundo en cuanto a capacidad instalada, y México es el número 2 después de Brasil en América Latina. O sea, estamos hablando de un mercado de veras y de una tradición importante. Tuvimos la creación de la Comisión Federal de Electricidad por un acto de generosidad patriota del general Cárdenas hace un cuarto de hora. Eso tenemos muy poco tiempo. Entonces tenemos mucho que hacer, porque además lo estamos haciendo de manera muy intensa. Y trato de repetir algunas de las gráficas que nos mostró el ingeniero García en la parte de aquí abajo, donde lo único que quiero destacar es que como la mitad de la energía eléctrica que producimos proviene del gas, como lo mencionó él también, y tenemos otras aportaciones con fuentes que les llamamos limpias y a veces renovables, y no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, hay muchas broncas a nivel internacional, porque hasta ahorita, en esta administración sexenal que está dando las últimas patadas destertores, se decía que eran lo mismo las fuentes renovables que las fuentes limpias, y no es cierto. Un amigo nuestro, que también es ingeniero químico, y no es el señor que está ahí, nos ayudó a entender, nos convenció a todos y convenció a la Cámara de Diputados, eso es muy importante, que si tomáramos el calor que salía de los sistemas de combustión, particularmente de la combustión de combustibles fósiles, y ese calor lo convertíamos en vapor de agua a alta presión y lo pasábamos por otra turbina, entonces hacíamos una cosa que le llamábamos cogeneración limpia, y lo metimos en la canasta de las ofertas internacionales de la generación limpia. Pero eso es una fracción chiquita. Lo que realmente tenemos de energía limpia, como dicen los verdes, aquí debe haber algunos verdes, los que como yo nos abrazamos de los árboles, sino que cuenta que entré, estaban podando un árbol, yo sentía así como si me estuvieran cortando un feo, ¿no? Pero pasaríamos entonces de algo así como la 4ª parte del total de la generación que confesamos los mexicanos en los foros internacionales a poquito menos del 10%. O lo que es lo mismo, en buena medida por las características técnicas que nos acaba de platicar Jaime, las fuentes limpias de veras, que estaban tan de moda hace 10 años o 12 años,
están perdiendo simpatías en muy buena medida por las características de costo, las dificultades de operación y las altas implicaciones de la problemática social. Yo eso les voy a dar un ratito. Pero por otro lado, porque no funcionan bien. Tenemos experiencias en México. Yo empecé a hablar cuando yo era joven de energía solar, porque decía que era la gran cosa, y algunos me lo creyeron, ya lo creyó. Realmente sí es la gran cosa, tiene cosas muy buenas. Aquí tenemos un montón de paneles fotovoltaicos en este edificio. O sea, sí tiene muchas cosas muy buenas, pero no es sustituto de la tradición, lo que bien decía Jaime, la energía despachable. Yo estoy aquí sentado en una oficina y de repente necesito más energía, ya prendo un switch y eso es padrísimo. Bueno, eso no lo puedo hacer con las fuentes renovables, particularmente en la noche, ¿no? Que es cuando más energía necesito. Entonces, hay que entender que el panorama no es del todo del color de rosa que decimos de repente en los foros internacionales, pero por otro lado, si tomamos cifras del Centro Wilson de cómo ha variado la inversión en el sector privado de fuentes limpias de energía a lo largo de los últimos, digamos, 10 años, pues ha pasado de un cierto nivel que era pequeño, era negocio para algunos, ¿no? Y se ha multiplicado por algo así como 5 en dólares. Pues lo que es lo mismo, no está mal. O sea, si yo estuviera buscando chamba, o estuviera buscando cómo ocuparme en un negocio, o alguien que me pague una beca, palabra que es mucho más fácil conseguirlo en el sector de las fuentes limpias que en las tradicionales. Malamente porque lo que está pasando es que esta gran cantidad de gas que se quema para producir energía eléctrica en plantas, como decía Jaime, el ciclo combinado, se benefician de una nueva tecnología, que es lo primero que quiero decirles a ustedes, una gran tecnología que se parece un poco a lo que estamos armando ahora en las pláticas de futuros como inteligencia artificial. La forma termodinámica de generar energía eléctrica dándole dos vueltas al calor y pasar de 30 a 35% de eficiencia como al 60, 65, 70, eso lo sabíamos desde el siglo XIX. Ustedes no se acuerdan del siglo XIX porque son muy jóvenes, pero en el siglo XIX ya estaba establecida la forma termodinámica de conversión, excepto que no se podían fabricar los aparatos porque operarlos es de todos los demonios, es muy complicado, peor que una petroquímica, ¿no? En la petroquímica, como quiera que sea, como lo hacemos en México, Pedro se pone en la parte de arriba de la torre de destilación y Juan está junto a la válvula y Pedro dice: ¡ábrele, hijo! ¿Por qué no le abres? Esa es la forma en que operamos, ¿no? Entonces, con esa forma de operar no funcionan las plantas de ciclo combinado. Se necesitan sistemas electrónicos avanzados, computarizada la toma de decisiones y registrada y transparentada la operación. ¿Para qué? Para que los inversionistas le crean y le paguen. Estamos hablando de otro tema que tiene que ver con tecnología. Entonces, esa es una de las 2 o 3 cosas que les quiero decir, y es que efectivamente al hablar de generación eléctrica estamos hablando de un gran mercado de nuevos conocimientos que tiene muchas otras aplicaciones, y quienes se gradúan con la mira puesta en trabajar en el sector de la energía terminan beneficiándose de muchas otras cosas, de las cuales yo les voy a hablar de un par de aplicaciones adicionales. Para poder pasar en esa dirección, yo quisiera usar una palabra que en el mundo de la educación utilizamos ahora, particularmente nosotros, los del MIT, los del TEC de Monterrey, los que estamos en la onda, ¿no? Hablar de challenges. Se le prepara a la gente para enfrentar retos, cuáles los que sean. Yo saqué, mi amigo a lo mejor se acuerda, un doctorado una vez en un tema que se llamaba convección electrohidrodinámica, con lo cual quedé capacitado para convencer a algunas gentes de que yo podía entrar en el tema de la organización de los maestros y de los alumnos y de los salones en la educación primaria del estado de Hidalgo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues muchísimo. Si ustedes aprenden lógica, si ustedes aprenden matemáticas, o sea, comunicarse cosas complicadas con un lugar que tiene una ecuación, hay un signo de igual, de un lado y del otro es igual.
Si ustedes aprenden las bases fundamentales de la investigación científica, que significa que le tienen respeto a lo que están haciendo, que no se quieren decir mentiras ustedes, mucho menos decirles mentiras a sus pares. Por eso apreciamos tanto que el científico publique. Por eso hay grandes investigadores que son científicos, grandes investigadores científicos que son ingenieros, le tienen respeto a la verdad. Chihuahua, eso es lo que nos hace falta en el mundo de la generación eléctrica. No que venga Juan o Pedro y me diga, oye, necesito otros 10 millones de dólares para poner un laboratorio muy picudo, desarrollo de materiales avanzados con base en ciertas aleaciones muy caras y tierras raras, para tener efectos electromagnéticos controlados y hacer una mejor fotocelda o un sistema fotovoltaico que tenga más alta eficiencia. Pues están cotorreando, hombre. ¿Qué importa la eficiencia? En el sistema fotovoltaico lo que me interesa es para cómo van a vender y cuánto me van a vender un kilowatt-hora, ¿no? ¿Cuánto me van a vender y cuándo me lo van a vender? Si me dicen que tiene, si me dicen que tiene 2.3% de eficiencia o 78.85, me vale, ¿no? Pero que es lo mismo, estamos caminando de las partes fundamentales de la física tradicional hacia la parte que la gente espera, lo que la gente premia. En este país en particular, vean ustedes los resultados de las elecciones del 1 de julio. Nada que ver con la realidad percibida por los expertos, mucho que ver con la realidad supuesta del que compró el mensaje mercadotécnico, con o sin razón. Entonces pasamos de los retos indudables. Yo tomo como ejemplo la energía fotovoltaica, porque aquí hay muchos expertos, aquí están chiles pelos del país y del planeta, ya los conozco, pero lo mismo lo podría hacer de los sistemas solares, fotovoltaicos, fototérmicos, sean de torre central o de tipo distribuido. Lo mismo diría yo de los sistemas que utilizan biocombustibles. Lo de los biocombustibles es otro rock and roll padrísimo que tiene que ver con una cadena de valor que no existe. Estas sí existen, ¿no? Y entonces, en esta zona de la ciudad, particularmente por la presencia del Instituto Politécnico, sabemos que se aprecia la formación de técnicos porque son muy buenos para dar servicio a la industria. Yo tengo 43 años legalmente constituido en la UNAM y se lo digo con toda certeza. La mejor manera de conseguir que un técnico tenga entrada en la industria en México es que estudie en el Politécnico. Entonces por eso para poder hacer esa formación. Y si caminamos en la dirección de la menor técnica y una mayor justificación de los sistemas sociales, pasamos por los aspectos financieros hasta la política pública que ya ejemplificaba Jaime García con los esquemas legales que protegen a veces, estimulan ocasionalmente y otras veces estorban al desarrollo del sector, en particular en la generación eléctrica. Creo que esta es la última. Yo creo que de lo que estoy hablando es de que los nuevos conocimientos, y voy a utilizar el término y el ejemplo de la generación en ciclos combinados, que solamente funciona porque tenemos la manera de controlar, a veces no se le da también la cosa de la programación logitónica que le llamábamos hace 30 años, asociada con sistemas electrónicos avanzados. Por cierto, los sistemas electrónicos que necesitamos en la generación en general requieren de sensores que casi nunca existen. Hay sensores muy buenos, por ejemplo de temperatura, muy pequeños que podemos localizar en lugares muy específicos, por ejemplo en el devanado de los transformadores. De modo que en México sabemos de la distribución de temperaturas que tiene que ver con el aprovechamiento de los materiales dentro del transformador para no generar mucho calor, porque generar calor es pérdida de energía, etcétera, y pérdida de conductividad, porque hemos desarrollado sistemas minúsculos. Esto es algo que me dijeron que yo no podía escribir en público, porque está en proceso de patente, pero eso lo estamos haciendo en combinación con dos empresas muy importantes internacionales, con la gente de Monterrey, con la gente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, en forma inalámbrica, que nos permite medir. Un transformador es un aparato como de 2 pisos de alto, de los que usamos en México en las termoeléctricas, en las hidroeléctricas,
que tiene pues, algunos cientos de toneladas de cobre, que es caro. Entonces, optimizar su diseño es una de las preocupaciones de los ingenieros. Para esto, buscamos que nuestros modelos matemáticos de generación distribuida nos permitan conocer en detalle cómo están las temperaturas en cada pedacito del aparato. Y esos sensores se los ponemos en la construcción. Por supuesto, si ustedes van a hablar con un fabricante de transformadores y le preguntan de los sensores, les va a decir que no sabe de qué están hablando. Yo los advertí, eso no se puede decir. Pero eso somos campeones en México. ¿Y a quién creen que le estamos quitando el mercado? A los gringos y a los chinos. Y los mejores transformadores del mundo lo están haciendo en Monterrey. ¿Sí? Con ingenieros mexicanos. La vez, no te lo sabes, una vez que me llevaron a conocer el departamento de diseño, me dijeron, la gente de Prole, me dijeron que la mejor manera de comunicarse entre los jóvenes que tenían diferentes nacionalidades de origen, hay indios, hay gente de China, hay gente de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de los países de habla francesa, y dijeron que el lenguaje que ellos habían decidido utilizar para comunicarse entre ellos era naturalmente el español, ¿no? Entonces yo pensé que no era tan fácil, ¿no?, aprender español, sobre todo gente tan diversa. Me decían, es que en Monterrey no hay mucho que ver, ni qué comer, ni dónde divertirse, pero el que sí sabe, la pasa muy bien, come muy bien y se divierte mucho. Pero para saber dónde, cómo y cuándo, hay que saber español. Entonces los chamacos y las chamacas aprenden español y el lenguaje común entre los expertos, perdonen que lo insista, los más importantes del mundo, están haciendo cosas asociadas con la generación, el desarrollo de tecnología que no sea publicable. De eso estoy hablando, inteligencia artificial basada en grandes bases de datos que saben procesar porque tienen mucho interés en hacer eficientes y confiables las plantas de ciclo combinado. Entonces, lo que pasa cuando reflexionamos con respecto a este tema de la generación es que pasan dos o tres cosas. Una de ellas es que podemos desarrollar tecnología del estado del arte porque ahí está el mercado, nos está esperando y nos lo está pagando. Entonces, allá hay chamba. Yo soy profesor universitario y me preocupa que mis estudiantes tengan empleo al final del día. Y la mejor manera de asegurarles que tengan empleo al final del día es empleándolos desde el primer día, como si fueran contadores, o dibujantes, o arquitectos, o ingenieros, ¿no? Esa es la mejor manera. Entonces, donde la chamba y la relación de la producción y sus ingresos están relacionadas con el tema de los retos que tienen que atender. Yo creo que el tema de que estas cosas se mezclan y se permite la fertilización cruzada de las ideas nos lleva de manera natural a recuperar un concepto que estaba muy olvidado, que era que la innovación, la mejora continua, la mejora en la economía, el crecimiento en general, tiene un importantísimo sustrato social. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, hasta hace tal vez 5 años, la mayor parte de las revistas que abordaban el tema de tecnología hablaban del concepto económico de la tecnología. La tecnología como el instrumento o el conjunto de instrumentos que permitían crear valor para el inversionista, para el dueño o para el responsable de la atención del servicio. Y esto, en general en el país, se nos hizo muy difícil, porque, por ejemplo, hablar de tecnología para mejorar el abasto de energía eléctrica nos llevaba a que la atención a las comunidades marginadas tenía que ser subsidiada. No hay de otra. Y en un sistema capitalista, como el que tenemos todavía, profundamente neoliberal, no existe manera de pagarles la producción de energía eléctrica a las comunidades marginadas si no es mediante un subsidio muy generoso que en el sistema capitalista se mira como donación o como regalo o como altruismo. Esas son las formas de definir la manera de que los ricos le transfieren recursos al pobre, porque el rico es buena onda y al final del día una fracción de lo que tiene se lo pasa al pobre. Pero eso no alcanza. Entonces el resultado neto es que el abasto eléctrico le llega como al 90, depende de quién le pregunte, 93 o 97% de los usuarios, no a muchos más. Y los demás son algunas decenas de miles de gentes.
Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos pretendiendo hacer en educación, que es una parte fundamental de esta reflexión, que tiene que ver con la creación de conocimientos nuevos, decía yo, para un cambio, porque si no hay cambio no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para que podamos cambiar, es ver el tema de los retos como una oportunidad integral. Y lo quiero ejemplificar con una práctica de innovación social que nos está ocurriendo a los mexicanos, para que sientan ustedes bien, aquí ustedes sean mexicanos, para que vean que realmente hay algunas cosas que sí están haciendo sentido. El concepto de innovación social, en la literatura, en inglés, significa retomar el propósito social de hacer las cosas diferentes. Esto está escrito y está en inglés. Está en inglés en revistas de JC. Yo nomás les platico. Pero también podríamos nosotros asociar a este término la detección de oportunidades que se presentan para mejorar la calidad de vida de las gentes que viven en condiciones marginales. Bueno, nos encontramos con que una parte importante de la generación de energía eólica se da en donde tenemos cantidades brutales y muy persistentes de energía eólica en el país. Es la mejor mina de energía eólica del mundo, que se llama el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Pues porque tenemos de un lado un mar, por otro lado otro, con diferentes condiciones de temperatura y humedad. Entonces los vientos pasan, las cordilleras grandotas medio se desploman por ahí. Y hay un pasito a las de acá, que es el Istmo de Tehuantepec. Y donde hay, por cierto, un ferrocarril, que casi nadie recuerda. Hay un ferrocarril. Bueno, pues alguien ya lo decidió hace como 30 años, ya hay un ferrocarril, ya hay una carretera. Y efectivamente, las poblaciones del lado de Coatzacoalcos crecen en la dirección de Salina Cruz, las poblaciones del lado de Salina Cruz, que ahora en este régimen se llama, no se llama Salina Cruz, se le dice Puerto Chiapas, un puerto que está junto. Bueno, una población que tiene dragado el acceso, que se llama Puerto Chiapas. No entiendo el carácter político, tiene que ver con los gobernadores y los partidos, pero de todas maneras sí me entiende, ¿no? Estoy hablando de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Esa es una población que está creciendo. Tenemos estudios muy firmes de eso. ¿Por qué? Entre otras cosas porque hay una cantidad endemoniada de energía del viento disponible para ser aprovechada. Yo tuve la fortuna de trabajar en un instituto que tenía un laboratorio grandote ahí. Cuando el dueño del laboratorio, que es mi cuate, me dijo, oye, vamos a verlo allá, cerca de Wichita, un lugar que se llama La Ventosa. Y que es un suplicio chino llegar hasta allá, porque no hay carreteras, es un relajo, y las carreteras que hay están así muy curvas. Luego, como con los que íbamos éramos muy curiosos, toda una pandilla, nos rentamos un carro grandote, como de 20 pasajeros. ¡Hijo! ¡Qué horror! Así que llega uno con la náusea. El caso es que, pues ya que pudimos ver ese lugar, había mucho malestar entre la gente, todos estaban muy sacados de onda. Entonces dije, oye, ¿podríamos hacer algo de este tipo de innovación social? Entonces el cuate que estaba encargado decía, sí, pero es que somos gobierno y no podemos distraernos, porque aquí es el gobierno municipal que tiene que ver con el Estado, y el gobierno del Estado tiene un funcionario que es el que firmó con los españoles. Entonces cada vez que traen un pedazo de máquina, pues lo traen o de Salina Cruz o de Coatzacoalcos, ¿verdad? Casi nunca lo llevan por helicóptero. Y entonces en las carreteras esas de las que les estoy hablando, es un relajo meter un camión de carga, sobre todo un camión grandote. Entonces, al hacer la maniobra, pues la gente que está alrededor se da cuenta, se baja a la carretera y se para enfrente del camión. Y entonces, no todos hablan español, pero los que sí hablan se ponen en una posición así, que es inconfundible, que dicen, ¿y yo dónde leo? ¿No? Ok, para que te deje pasar. No, pero entonces el señor del camión se baja con su contrato certificado de notario público, con el empleado del gobierno del Estado, y les dice, nosotros ya pasamos por todo eso, esos problemas sociales, ustedes los comunistas que no nos dejan que el país progrese. Entonces llega alguien que no tiene mentalidad de ingeniero. Dice, vamos a hacer innovación social. Estos postes, ya les platicaba Jaime, algunos de ellos llegan a medir más de 100 metros, 110 metros. La base de un poste de esos a lo mejor cabe en este auditorio, pero es una base gigantesca. Los postes son huecos. Para poder subir,
Una innovación mexicana es que lo que en otros lados le llaman montacarga, nosotros le llamamos elevador, más que va uno amarrado. Entonces el polipasto lo sube uno eléctricamente hasta arriba. Porque si ustedes van a subir escaleras por 100 metros para ver cómo está la máquina, cuando llegan arriba la que quieren es bajar. La verdad no les alcanza más. Entonces, y pasar secciones de fierro, de esos postes que vienen de China, pues que no son seccioncitas así, ¿no? Son de varios metros cada uno. Pues es un lío en ciertos camiones de carga muy grandotes que tienen que circular por esas carreteras tan complicadas que les platiqué, donde está la gente esperando porque de eso vive. Si ustedes le dan a un mexicano como su charro negro, le dan un ingreso por hacer una cierta cosa y luego se lo repiten a la semana siguiente, de eso vive, ¿sí o no? Ya lo encontramos. Bueno, entonces esa gente decía que no tenemos chamba. Y llegaron unos ingenieros mexicanos, déjenme ser presuntuoso así, voy a hablar bien de los ingenieros mexicanos. Llegaron unos ingenieros mexicanos y dijeron, ese es el problema que tenemos que resolver. ¿Cuál es? Ese es el problema que tenemos que resolver. Entonces decidieron hacer en el sitio los postes de concreto, con una tecnología propia, con lo cual utilizan grava y agregados mexicanos de la región. ¿Okay? Utilizan cemento para hacer el concreto mexicano de la región, pusieron una fábrica de cemento. Es un chorro de chamba, ¿no? Híjole, hasta me emociono cuando lo platico. Pusieron un sistema de certificación de la calidad del agua, porque para hacer la mezcla se necesita agua, pero agua que cumpla los estándares de la Asociación Internacional de Concreto. Entonces hicieron una serie de instalaciones de laboratorio, mandaron gente a capacitarse, etc. Y finalmente usan mano de obra local. Está creciendo el negocio en serio, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el diseño de las palas, que era lo que mis amigos los ingenieros eran lo primero que querían hacer, o de los trenes de transmisión, que es lo que dicen los libros del siglo XIX que hay que hacer. Se llama innovación social. Y yo creo que esas son las tres cosas fundamentales que yo cuidaría cuando para el futuro haga investigación con el ánimo de mejorar la capacidad de producción de energía eléctrica y de oportunidades para los mexicanos. Uno, cuidar muy bien los aspectos financieros. Es importante. No hagamos nada que requiera que alguien regale dinero, porque si necesitamos que alguien regale dinero para que algo ocurra, lo más probable es que no ocurra. Y tengo muchos ejemplos. Otra, entendamos qué es eso de la tecnología. La tecnología es mucho más allá que hacer un chunche que funcione. Tenemos que saber la parte fundamental, por qué funcionan las cosas. Tenemos que entenderlos con los lenguajes que usan en otras partes del mundo. No se hablan en inglés los físicos, hay que hablar inglés como ellos y los vamos a poder entender. Y la tercera, en el sustrato, en la base, en el fundamento de todo lo que estamos haciendo, hay que tenerle mucho respeto a la innovación social. Y en este próximo gobierno, de eso se trata. Perfecto. Y que si no ha sido por las reformas que hizo este gobierno, estaríamos perdidos. Yo no sé exactamente qué quieren decir, ¿no? Tienen que quedar bien. Yo creo que las reformas no han sido malas, esta específicamente de la electricidad no ha sido mala, pero hay que hacer algunas adecuaciones y sobre todo por la geografía que tenemos. No se puede generar en todo el país, vieron el mapa donde se genera, tenemos 32 estados y se genera en 3 o 4 y los otros son importadores de energía. Eso es muy malo para los sistemas de transmisión porque hay que hacer líneas muy largas y hay muchísimas pérdidas y no se puede generar en las ciudades como la Ciudad de México. La Ciudad de México, en la zona metropolitana, tendrá cuando mucho 2.500 megawatts instalados y demandamos 8.000 megawatts hora, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo creo que la forma de desaturarlo es precisamente buscar nuevas tecnologías para generar. Eso es muy bueno, pero también el problema de las nuevas tecnologías es que, como son nuevas, pues van a empezar con una pequeña cantidad de energía que puedan generar.
eso que yo les hablaba de las mareas, como se llama José Luis, la energía de los océanos, pues yo creo que es el momento de empezar a investigar en eso. No hay que empezar de cero, ya hay mucho, los escoceses ya tienen mucho, claro, ya hay grandes mareas y todo, pero de todas maneras ya se puede empezar a hacer ese tipo de investigación. Todo el mundo que le platico de esto me dice, sí, claro, tenemos muchísimas costas, sí, pero ahí están. Las tecnologías limpias o renovables, pues necesitan también mucha investigación en el lado del almacenamiento. Como decía yo en algún punto de la conclusión, si no se desarrollan sistemas de almacenamiento, de nada va a servir tener todas las tecnologías, tanto para hacer el poste como para hacer los aerogeneradores más grandes y para generar con sol también. Otro problema que tienen las renovables, que eso no lo mencioné, pero ahorita en la reflexión sí lo menciono, es que también contaminan. No contaminan con gases, pero contaminan al paisaje. Eso ya se nos olvidó que existe. Yo veo que los molinos estos eólicos contaminan horriblemente el paisaje. Pero bueno, no hay otra. Si queremos obtener energía de ese sistema tan bueno que tenemos de las cordilleras de la Ventosa, pues entonces tenemos que afear el paisaje. Por eso decíamos que existen ya en Europa las eólicas mar adentro. Ahí pues, yo creo que no se quejan mucho. Desde luego la complicación es tremenda. Imagínense, no solo es a sismo y a viento, sino también es ahora a olas. Eso no sé cómo se calcule, ¿no? Pues bien, entonces, yo creo que desde el punto de vista de una institución como el CINVESTAR, pues simplemente buscar algo que desarrollar, a lo mejor que no esté desarrollado o esté a medias del desarrollo, y proponerlo. Creo que este próximo gobierno está abierto a propuestas, y bueno, pues a ver qué se va logrando. Y ojalá se hagan algunas modificaciones a la propia reforma para que esos privados que están ansiosos de invertir su capital realmente lo puedan invertir, porque no vamos a llegar a los 130.000 megawatts como está la ley actual, ¿no? Bueno, Gracias. también aprovechando el micrófono, yo sí quisiera mencionar un par de cosas con respecto a la reforma. La reforma fue, o debería ser, muy afortunada en términos de que se legitima la participación del capital privado. Esto estaba muy mal visto. Hay que tomar en cuenta que las políticas de México, de hecho, el México independiente, pues es jovencísimo, ¿no? Tenemos, pues, ¿qué será? Yo digo que ni 100 años, ¿no? El tiempo que transcurrió entre la primera y la segunda gran transformación fue chiquitito, y México siguió siendo un país culturalmente dominado por la visión de la explotación de recursos naturales para exportación, por lo muy menos hasta después de la Revolución Mexicana. Entonces, digamos, la autonomía del pensamiento, la autonomía de la investigación, la presencia de grandes instituciones como el CINVESTAR, pues tiene algunas décadas. Es una cosa que no existe en los países avanzados. Los países avanzados, Japón, Europa, los países del Asia como Australia, son países que tienen muchos años tomando prestadas las características más fuertes de las culturas que les dieron lugar, pero México no es así. Entonces, por ejemplo, en México hay la idea de que hay que hacer energía limpia. Esa es una cosa que está muy en la mentalidad de los medios, sin cuestionar muy bien de dónde viene y cómo se consigue. Desde luego que hay una gran cantidad de personajes en la administración que se está integrando, que dicen que lo que hay que hacer, como tú bien dijiste, Jaime, es más hidroeléctricas. Pues cómo no, que al fin que no contaminan. Bueno, pues es una barbaridad. En un estudio que se publicó en 1976, ninguno de los dos teníamos canas, en el 76
se veía por fuente de energía cuál era la cantidad de muertos que se habían acumulado en México. La nuclear en ese momento no tenía ninguno, creo que ahorita tiene uno o dos, pero yo no sé, creo que se comieron una bomba de cobalto o alguna cosa, que cayeron en un despacho, en un consultorio médico, pero no por culpa de la planta nuclear. Pero en ese 76 el número de muertos asociados a la construcción hidroeléctrica andaba entre 25 y 26 mil. ¿Por qué? Porque Comisión Federal es la que construye los caminos de acceso a lugares verdaderamente inhóspitos, como tú mostraste en una de las fotos, y en ese proceso se nos muere la gente. Pues sí, y ahora que estamos además concesionando o prestando o subcontratando gente que no necesariamente sabe las cosas mejor que los de la Comisión Federal, pues los riesgos que se corren son gigantescos. Pero lo primero que yo creo que hay que abonarles a las instituciones de educación superior y de investigación por el solo hecho de que mejoran el nivel cultural que permite apreciar las cosas como sí son. Entonces, a lo mejor es lamentable que haya tan poco prestigio entre las plantas nucleares, que tiene que ver con la mala comunicación y la mala información que tiene el público en general, que considera que la energía nuclear es peligrosa. A mí me parece una barbaridad. Pero para poderle entrar a aspectos de seguridad industrial, tienes que tener un módico de cultura y un módico de respeto a las cifras, y la mayor parte del público que vota no lo tiene, no sabe qué es eso. Entonces es muy importante que abonemos en esa dirección. Y por otro lado, yo creo que hay, yo lo diría con toda tranquilidad para quienes dan clases en estos temas o quienes se dedican a la especialización en energía, tanto como ya ilustré con el caso de las plantas de ciclo combinado, como con las que sí son energías limpias, como la solar, que son más limpias, pero legalmente son limpias. Hay una enorme cantidad de oportunidades, desde luego en la física, desde luego en las ingenierías de todo tipo, incluyendo la química, pero también en otras disciplinas que no son de las ingenierías. Yo creo que es muy importante que avancen las ciencias sociales. Si podemos quejarnos de un atraso en alguna de las ramas del conocimiento en México, pues no está del lado de las técnicas más o menos han sido protegidas desde la Revolución Mexicana. La idea de producirlas, de construir presas, como se acordarán ustedes, las primeras que se construyen entre Tlaxcala, Puebla, etcétera, para abastecer el centro de energía eléctrica, tenían un enorme beneficio para el río Hornícola. Y una de las cosas que también mencionaste de pasada, pero yo creo que hay que aceptar, es la primera función de una presa es regular el caudal del río para disminuir en todo lo posible los riesgos de inundación. Entonces tenemos sistemas de presas padrísimos, como por ejemplo los del Grijalva, que son, entre otros, son 4 grandes presas, que el solo hecho de operarlas requiere entender cómo el agua de una, cuando uno turbina, parte del agua va a dar a la siguiente. Y esto nos permite pensar, a los ingenieros, nos permite pensar en procesos de optimización, en los cuales podemos involucrar no nada más la generación eléctrica, sino también las otras dos funciones, la protección y aseguramiento de los niveles del río, y por otro lado la producción agrícola para empezar. Pero pues, yo terminaría echándole porras a las presas, diciendo, pues aquel que no le gustan las presas, que se eche un clavado en Valle de Bravo, que es uno de los lugares más finos, atractivos, bonitos, de buena onda, sanos, que tenemos en la República Mexicana, donde uno puede tomar clases, por ejemplo, de vuelo en ala delta. Hay pocos lugares en el mundo donde uno puede tomar clases de vuelo en ala delta. Eso lo puede uno hacer en Valle de Bravo. ¿Por qué? Porque hay toda una economía local que le toma la presa. Entonces es una cosa que poco a poco, con los años, en el Estado de México se ha vuelto tan importante como lo que estoy mencionando. Así que yo creo que este va a ser el periodo en el cual dejemos de pensar específicamente en lo que entienden 2 o 3 técnicos en el mundo de la generación, que son cosas que son tradicionales, que a lo mejor esos técnicos pues son de mi rodada, lo aprendieron en libros escritos, ¿no? Hace 40 años, y que creen que siguen siendo válidas. Entonces, son cosas que, pues muchas de ellas, por ejemplo la parte de la física o la parte de la ciencia, sí son válidas, pero que el crecimiento de la preocupación por las brechas sociales y por las brechas económicas es bastante más reciente, con un surgimiento de la democracia que tiene que ver con las redes sociales que traemos todos en la bolsa, ¿no?
Muy bien. Pues abrimos, por favor, el espacio a preguntas de la audiencia. Sí, doctor. No hablaron mucho sobre la fractura hidráulica del fracking y de que, bueno, viendo el porcentaje de generación a través de gas natural y de que no se produce mucho gas natural, pero que se podría producir muchísimo en México. Entiendo que las reservas de escrito en el norte, cerca de Texas, son tan importantes como las que tiene Estados Unidos, y que es lo que permitió a Estados Unidos pues ahora volver al primer lugar de producción de gas y petróleo. Y también he leído en el periódico de que la contaminación, los efectos contaminantes de esta fractura, la generación de gas y petróleo a través de esta tecnología han bajado, se ha reducido muchísimo. Entonces, y de que nuestro presidente electo ya prohibió por propia voluntad, no sabemos en qué contexto, que eso se vaya a seguir haciendo en México, pero veo que ustedes no lo cubrieron en sus esquemas. O sea, no hay nada que hacer ahí. O sea, hay que seguir importando gas natural y seguir incrementando la riqueza de Texas solamente. Gracias, profesor. Por razones que no son fáciles de explicar, a mí me cuesta mucho trabajo contradecir a la autoridad. Tiene mucho que ver con que mi papá me regañaba cuando yo era chiquito. Yo soy el mayor de mis hermanos. Pero por otro lado, yo he encontrado específicamente con respecto al señor López Obrador que es muy difícil llegar a una decisión sensata si empiezo contradiciéndolo. Yo no hablo con él, además, es un poco como el Espíritu Santo, pues sí, le escribo, pero no tengo ninguna influencia. Lo que yo diría en términos generales es que yo tengo esperanzas de que la gran cantidad de técnicos que tenemos en México asociados a la producción de petrolíferos y de gas, en el caso de tierra adentro, de Burgos y eso que usted menciona, hagan un planteamiento suficientemente atractivo de las técnicas que tenemos que seguir usando de recuperación mejorada o intensificada o fomentada, como le queramos decir, EOR, IOR, que incluye cambiar las prácticas de perforación y de explotación petrolera y de gas que contaminan. Yo eso es lo que entiendo de lo que la mayor parte de la gente y los expertos y la gente del gobierno de formación están diciendo. Lo que resulta inaceptable es ese concepto, otra vez me refiero al mercadotecnia, de que en un lugar como por ejemplo la cuenca de Burgos, usted menciona, donde tenemos sin duda todo el gas del planeta, tanto como Estados Unidos, y probablemente más, para poderlo extraer, por cierto, ese es un tema que yo sí me metí porque yo era algo de Pemex y me pidieron que viera la cosa de las compresoras, y entonces me asomé y fui a las instalaciones y vi lo que estaban haciendo físicamente, a qué huele y cómo suena. Entonces, esa parte la conozco. Y lo que pasa es que se subcontrata una parte muy importante del trabajo a una empresa extranjera que, por razones que no vienen a cuento, consiguen agua donde realmente el agua es muy escasa, y aunque la mayor parte de esa agua se queda en el proceso bajo tierra, que ya está mal, ¿no? Porque andar haciendo cicatrices al planeta como que no se ve bien, ¿no? O sea, por arriba o por abajo, no hay que hacerlo. Pero haciendo lo que están haciendo, hay una parte, aunque sea pequeña, del agua que luego sale a la superficie, que tiene todas las sustancias contaminantes del planeta. Y nadie se hace cargo de eso, como que esa fue una función del Estado, que nadie del Estado lo entendió y nadie del Estado lo asumió. No lo asumió el municipio, no lo asumió el gobierno estatal, pues mucho menos el gobierno federal. Yo trabajé muchos años en el gobierno federal en ese tema, en temas asociados con la Secretaría de Energía, y es un tema del que no se podía hablar, porque no había técnicos entre la gente con la que yo trabajaba. Entonces, hablar de, por ejemplo, fracturamiento hidráulico
digo, no sabían si era un pensamiento de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es sanear ese proceso y tratar de convertirlo en un proceso que sea aplaudido por las comunidades, cosa que sabemos hacer los mexicanos. Y ahí está, como ejemplo, Laguna Verde, Veracruz. Usted va a Laguna Verde y dígale usted al señor del puesto de la esquina, del restaurante que está a 1 kilómetro, que vamos a cerrar la planta, lo agarra a sartenazos, ¿no? Son defensores del tema, ¿no? Doctor, yo le agregaría a lo que ha dicho el doctor Sayas, que el gas no es tampoco la panacea. El gas contamina menos, es más limpio, pero también contamina. Y desde luego no lo mencioné porque no era el tema de buscar, de hablar del gas, sino era de la generación. Y el problema que yo veo, un problema muy personal, es que estamos destruyendo la tierra con el fracking o cracking o como le llaman. Independientemente de que ya dicen que se controló la contaminación y demás, yo leí hace un par de años que cuando empezaron a extraer el shale gas del este de Estados Unidos, ahí por la zona de Inglaterra, de Nueva York, hubo un temblor en Nueva York. ¿Cuándo ha habido un temblor en Nueva York? Entonces alguien dijo, pues a esos impulsos que estamos metiendo, y pues obviamente la onda se refleja. Entonces, además de que creo que es una tecnología destructiva de la Tierra, ¿qué pasó con la sustentabilidad? Se supone que lo sustentable es algo con lo que debemos vivir para dejarle a las siguientes generaciones algo. Si nos acabamos el gas, ya no van a tener nada de gas en el futuro, porque algún día se va a acabar. Un conocido de CFE que está en esto me dijo que tendremos gas para 50 años, no sé si es cierto. Y por otro lado dice, tendremos carbón para 300 años. Entonces, yo creo que, aunque tampoco lo dije porque es un poco en contra de la lógica, yo creo que vamos a tener que regresar al carbón y buscar cómo no contamine el carbón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestro Urbano. José Luis, un gusto que estés en esta tu casa. Somos socios fundadores de la Asociación Nacional de Energía Solar allá en los 70s. Ya llovió. La pregunta básica es, ¿por qué este país ha abandonado el calor del proceso solar, teniendo tanto sol, aprovechando calentar un aceite, almacenarlo? La doctora Bañuelos estuvo a bien evaluar el proyecto de la estufa urbana de concentración solar, pero quiero hacerle un panorama que quieren explotar los alemanes en su canal, en su Fresnel lineal, y que están proponiendo utilizar calor del proceso solar para la industria, para servicios y comercios. Y aquí Simvestar es pionero, aunque está ahí medio destruido nuestro concentrador solar acá en los pasillos, pero no deja de ser una potencialidad que como sociedad estamos obligados a explotar. Aceite llevado desde 25 grados hasta 350 grados no cambia de fase, es lineal, y aunque no tenga la misma capacidad calorífica que el agua o que el vapor sobrecalentado, pero no deja de ser un recurso solar existente que puede impactar a hacer tortilladoras solares, a hacer panaderías solares, a hacer tintorerías solares, a hacer pintura de coches solares, fermentadores, destiladores, pasteurización, etc. Y me da pena cómo existen prototipos y desarrollos locales que no pueden impactar a la sociedad. ¿Qué es lo que falta para dar ese paso? Me han venido los amaranteros de Tláhuac y dicen, oiga, nosotros usamos aceite caliente como el que usted está haciendo, ¿por qué no va a desarrollo rural y toca las puertas para que... Por favor, yo no soy negociador, ni mil usos. Yo estoy muy contento haciendo desarrollos tecnológicos, pero no puedo diversificar mis actividades para explotar todo lo que potencialmente puede representar calor del proceso solar. La doctora Bañuelos estuvo a bien invitarnos el año pasado, cuando era directora de Tecnópoli, con la Asociación Mexicana de Empresas Ambientalistas, que no sabía que existían, y presentamos lo que era calor del proceso solar de mediana temperatura. Un nicho prácticamente virgen, inclusive la Agencia Internacional de Energía lo considera
poco explotado en los rangos de 150 hasta 350 grados, y hasta se me hace demasiado los 350 grados. Aquí lo podemos lograr fácilmente con sistemas más eficientes, que los de Abengoa, perdón que lo diga, en el sentido de que ellos pierden mucha energía al tener la componente solar en invierno, en verano, a las 12 del día, etc. Nosotros siempre estamos viendo al sol, siempre ganamos más energía, podemos almacenar y dar el requisito nocturno que se requiere, que es uno de los grandes obstáculos. Los costos podríamos estar discutidos. Hemos hecho estimaciones de lo que necesita este país, podemos estar equivocados, para el 2050 en energía, del orden de los 800 gigawatts de capacidad instalada como sociedad. Esto que implicaría coches eléctricos, trenes bala, Tijuana, Tapachula, Ciudad Reynosa, Cancún, Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas, por decir algo, ¿verdad? Coches eléctricos en cada una de las casas, cargados con baterías, conectados a la red, pero ¿dónde vamos a tener toda esa capacidad instalada para demandar todo ese requerimiento de energía? Y aquí es donde sistemas que ayuden y se conecten directamente al sur con calor de proceso solar, 150, 300 grados o 350, podría ser un gran impacto y una gran aportación a esta sociedad mexicana, no solo para México, sino para Latinoamérica y para el resto del mundo. Y mi pregunta es, ¿qué hay que hacer para explotar calor de proceso solar de mediana temperatura como sociedad, como centros de investigación, como Instituto de Ingeniería de la UNAM, como INEL, etcétera, cuando lo que ya está con muchos efectos, con muchas mejoras, pero que puede ser un vector de desarrollo para las futuras generaciones? Muchas gracias por recordarme tiempos antiguos. Siempre. Yo creo que, a ver, si tomamos nosotros las experiencias de cuando el Cinvestav empezó a hacer sistemas fotovoltaicos, que pudo instalar exitosamente en diferentes partes del país, en comunidades muy aisladas, tú tenías, a lo mejor es olvidar, pero historias extraordinarias de contacto con comunidades tan aisladas que hasta en algún momento te regañaron los niños porque a lo mejor Dios se iba a enojar porque le estabas quitando el sol al sol para dárselos en la noche, ¿sí o no? Bueno, esa fue la primera experiencia social trascendental de la explotación fotovoltaica en México. Y ya que me estás recordando historias antiguas, yo te estoy recordando una parte de la historia de hace como 40 y tantos años. Bueno, sin embargo, en educación a distancia, que de eso estaban ustedes hablando, de utilizar la información satelital y la distribución de señales inalámbrica para poder ayudar en la educación a los niños, no hemos hecho gran cosa. Ok, hay muchas otras tecnologías que ustedes y otros han demostrado que al nivel del aparato funcionan. Una cosa que a lo mejor tú no sabes que hizo el Cinvestav en esa misma época, desarrollaron unos estudiantes de electrónica, desarrollaron un fax. Cuando otros burócratas andábamos comprando faxes de Hewlett Packard a 300, digamos, el costo del aparato en prototipo del Cinvestav era poquito menos de 200 pesos. Entonces nos preguntábamos lo mismo, ¿no? Si está aquí y es más barato, ¿por qué tenemos que comprar una empresa transnacional que viene de California, la parte más cercana de nosotros viene de California, el mismo aparato que hace la misma función? Y yo creo que de lo que estamos hablando, por eso lo puse yo en mi título, es de cadenas de valor. Cadenas de valor no es nada más como el caso del pescado, la cadena de frío, es mucho más complicado. Tiene que ver con convencer al usuario de que ese número telefónico o esa dirección de internet donde me dan atención técnica va a subsistir tantos años como yo quiera. Que por cierto, en el caso mexicano de calentadores solares de agua, que son muy buenos para generar energía térmica a nivel doméstico, y sistemas fotovoltaicos con medidores netos a nivel residencial, que son excelentes para bajar los consumos de punta y ese tipo de cosas en la región del noroeste, creíamos que ya teníamos clara la cadena de valor
porque pasaron leyes, pasaron estímulos. Esto se empezó a documentar a nivel de las leyes para favorecer la generación fotovoltaica apenas en la época de un, en mi opinión, gran presidente de la República que se originó en el Politécnico. Que sí le entendí, pues con él yo hablé después de muchas cosas. Y se empezaron a poner previsiones tanto en estímulos fiscales como en aplicaciones tecnológicas para que se fomentara el uso de los medidores netos y que pudieran utilizarse sistemas fotovoltaicos rentablemente a nivel doméstico. Y eso era parte de los cálculos financieros. Y no hay duda de que financieramente son sensacionales. Tengo un aparato que el fabricante me garantiza por escrito 12 años, que está certificada notarialmente la garantía, y por otro lado yo tengo experiencias documentadas por todos lados de que en 4 o 5 años pago mi inversión. Es un gran negocio, es un gran negocio para los bancos, es mejor negocio que las casas, o mejor negocio que vender carros. Pero esto de lo que estoy hablando nos tomó décadas convencer a la gente de que era cierto. Yo creo que está pasando una cosa similar con tecnologías como las que tú mencionas. Por ejemplo, no tenemos a los operadores. Una cosa que yo aprendí allá en Juchitán es que todo el mundo veía, pues a veces con miedo, a veces con asco, a veces con temor, a veces con amor, los grandes aerogeneradores, pero no sabían muy bien cómo relacionarse con ellos. ¿Cómo les saco algo? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos, sobre todo los que damos clase. No le vamos a dar a los jóvenes conocimientos nuevos. Nunca vamos a poder generar conocimientos tan aprisa como Google. Es imposible. Y todo conocimiento que valga la pena, excepto los escritos del Antiguo Testamento que debieron haber trascendido del señor Santiago, que nunca llegaron a la Biblia, pero todo lo demás está en Google. ¿Okay? Entonces lo que yo creo que hay que enseñarles a los chamacos, y las chamacas son más listas que los chamacos, es qué preguntas hay que formular, cómo aprendo a formularme preguntas, y en el caso que tú mencionas es cómo visualizo la cadena de valor. No me falta un paso, para pasar, por ejemplo, de esa tecnología para, digamos, deshidratar algún producto agrícola, no es un paso el que me falta. Me faltan generaciones de gente que dice, ¿yo por qué tengo que cambiar? Toda mi vida lo he hecho así. Y eso sí lo saben ustedes muy bien, porque lo hemos visto en las empresas de la región. La gente que es brutalmente conservadora. Dice, yo siempre lo he hecho así. Lo platicamos en la producción de tomate, por ejemplo. Tenemos aquí en Simestar tecnologías mucho más avanzadas que la que tiene en ningún lado del mundo para producir tomate, y no entra al sistema productivo, porque el productor de tomate, perdóname, pero no tiene posgrado en el Simestar. Esa es la razón. Por favor, Rey. Sí, la reflexión que me gustaría, si pueden ahondar, es sobre todo en la parte de los sectores como el energético, que sí ha hecho prospectiva tecnológica en los últimos 30 años, por ejemplo, y se han reflejado poco a poco algunos pasos de esas perspectivas, independientemente de los ciclos políticos. ¿Cómo ver esa parte que ellos sí han encontrado en tomar decisiones a pesar de los cambios de gobierno? Y en esta parte del abril 2019, ¿no? Que digamos se concreta la parte de código red. Si nosotros vemos en nuestro recibo o en nuestra factura de consumo eléctrico, pues ya viene un link en internet sobre las empresas que están participando en el mercado eléctrico nacional, y que una mínima fracción, el porcentaje, pues ya llega como energía a nuestros hogares. ¿Cómo aplicar ese futuro que ya está en otros países y que nosotros estamos en transición? Por ejemplo, el futuro del fracking, que Estados Unidos ya está en su presente y nosotros quizá vamos a ese futuro, o Japón o Francia, que están ya en su presente de la generación a través de nucleoeléctricas o de energía nuclear, bastante seguras, y que han mejorado los protocolos de seguridad con base en accidentes como el de Fukushima, en que han nutrido la metodología para contener las emergencias con base en tener unos depósitos de agua clara y no solamente cercanos al mar. Ese tipo de pequeños accidentes que han mejorado la tecnología, que es en cierto grado prospectiva, ¿cómo explotarlo para que nosotros poco a poco dejemos de verlo como futuro y tenerlo plasmado como presente? Pues mira, yo creo que para que la industria básicamente sea promotora de todas estas nuevas ideas,
lo primero que tiene que ver la industria es que le va a bajar el costo, que tiene que bajar el costo de electricidad. Ahorita está pasando exactamente lo contrario. Se ofreció que con la reforma iba a bajar el costo, como lo vimos ahí, y no es cierto. Ya tenían acumulado un aumento por ahí que detuvieron porque estábamos en elecciones y dijeron, terminando las elecciones, sube. Entonces, todo lo que pudiera hacer un industrial, como decía el doctor, calentar fluidos para su proceso, pues primero le falta promoción. El primer promotor es el gobierno. No digo la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía no le interesa calentar aceite para papas fritas, ¿no? Pero la Secretaría de Economía sí, y la Secretaría de Economía no está promoviendo nada. Entonces necesita un trabajo intersecretarial para desarrollar todo esto. Eso es un punto de vista muy rápido. Yo estoy de acuerdo que falta efectivamente una organización de alguien que no existe. Sí, está cortada. Y hablando de la producción de tomate, pues alguien me dijo recientemente que había que retomarse, ahora sí que tenemos un gobierno representativo del pueblo, que había que retomarse la función del extensionista en el campo, que es el que va a medio camino, el traductor entre el técnico, científico, el empresario y el productor agrícola. Pues yo tuve algunos amigos que se dedicaban a eso en la pasada, para poder, en mi opinión, reconstruir la capacidad de extensionistas que hacen falta, o sea, para tener la cadena de valor, van a hacer falta como 30 años, o sea, por lo menos una generación. Entonces, si lo que queremos es ver resultados a finales de 2020, pues que Dios nos agarre confesados. Pero en el caso de lo que estaba diciendo el ingeniero, estas son cosas que están más a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los costos de la energía eléctrica. En opinión de muchas de las gentes, la energía eléctrica es muy cara, independientemente de la realidad. La percepción generalizada es que la energía eléctrica está muy cara. Bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo, cuando era chamaco de ingeniería industrial, y no me explico cómo hay ese salto de la tarifa de alto consumo con respecto a la tarifa base. Y me dicen, quienes no saben, que una está subsidiada y otra no. Eso no es cierto, todas están subsidiadas. ¿Y cómo se lo? Porque además conozco a la gente que elaboró las tarifas y cómo fue negociando ahí, pues por eso perdieron las elecciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La última que tenemos. ¿No? Bueno, yo sí tengo. Yo nada más una última. Es en relación con la generación de energía eléctrica a partir de algo que consideramos un grave problema para la Ciudad de México, pero en general también para el país, que es a partir de los residuos sólidos urbanos. ¿Por qué no ha sido posible implementar alguna tecnología, ¿no? y algún programa efectivo en este sentido si generamos tantas miles de toneladas de basura? Pues sí, doctora, precisamente yo creo que el principal obstáculo para desarrollar todo esto que está desarrollando el mundo es el propio gobierno, que ha dicho que la tecnología de incineración es contaminante y está prohibida. Entonces, ¿qué pasó? Lo decíamos ahorita antes de la conferencia. El DF, con grandes trabajos, asignó un contrato para hacer la primera planta de termovalorización. Muy criticada, pero al final iba adelante. En cuanto sale Mancera y tenemos nueva futura jefe de gobierno, lo cancela. ¿Por qué? Porque dice que contamina, que porque los gases que se van a producir no se van a mover. En fin, mil cosas técnicas que todo eso debe estar perfectamente claro, pero es una cosa política. Ahora, tampoco entiendo por qué se están dando un balazo en el pie. Esto les resolvería un problema fuertísimo, que es, ya olvídense de generar energía. Lo primero es acabar con la basura, deshacerse de la basura. Yo hace tiempo que comento que generar energía a base de basura no es negocio. Como generar energía sale carísimo, generar energía a base de basura. Pero estamos resolviendo un problema y eso no lo toman en cuenta. Si fuera nada más generar energía, ningún inversionista va a decirle yo voy a poner 100 millones para generar 10 megawatts. Oye, pero es que, ¿por qué no hacemos lo que en térmica, lo deben conocer ustedes, de una caloría, cuánto
es para generación y cuánto es para vapor, por ejemplo. Aquí sería igual, de un capital de 100 millones, ¿cuánto vamos a dedicarle a la generación? Pues para que salga el kilowatt a peso, como lo venden. Y todo lo demás, dedicarlo a terminar con la basura. Pero mientras no haya promoción, otra vez volvemos a lo mismo. La Secretaría de Economía y todas las demás secretarías no hacen nada. Y la única que hace algo va en contra. Ahora, ¿cuánto les va a costar cancelar y indemnizar a toda esta gente que ya ganó, invirtieron un dineral? Yo creo que los equipos ya estaban en medio de comprar la ingeniería. Es absurdo totalmente. Y no solo en el DF, hay millones de toneladas de basura que se producen al día. Y yo he sabido de muchísimos intentos en todas las ciudades de Coatzacoalcos, Tijuana, todo el mundo quiere hacerlo y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no hay promoción, porque los costos todavía no los quieren sacar de la venta de la energía. ¿Qué dijeron de esta planta de termovalorización? Vamos a hacer una planta para generar energía para el metro. ¿Y qué dijo el jefe de gobierno? No voy a pagar una milésima de centavo más de lo que pago ahora a CFE. Se necesita dinero a fondo perdido para todo esto. Vamos a arreglar el mundo tan rápido. Bueno, le pedimos al doctor Yasutil que haga su pregunta. Sí, aprovechando, ya son las 2, ya terminamos, pero bueno, ingeniero Jaime García, es muy importante, yo creo que para Abengoa, por ejemplo, promocionar energías renovables. Sin embargo, comentó que es necesario el almacenamiento de energía. Pero actualmente en el mundo en fotovoltaicos son el orden de 500 gigawatts instalados. Obviamente el factor de planta es entre 10 y 20%. 10% son 50 gigawatts, son 50 plantas nucleares, que está funcionando, ¿no? Eólico es el doble prácticamente de esto. Entonces el almacenamiento sí es importante ahora en el futuro, pero en el caso de México, ¿no? O sea, la infraestructura creo que es deficiente también implementar un smart grid, o sea, controlar, pues tal vez en España lo han hecho bastante bien, tal vez tengan sus dificultades, eólico, fotovoltaico, pero entonces pienso que si un 5%, 10% de energía sí puede suministrar sin almacenamiento. Respecto a eso, no sé si nos va a comentar. Bueno, de hecho, doctor, todo lo que se genera ahorita con eólico y solar, pues se está consumiendo, se está despachando, entre comillas, ¿no? El problema es que la misma CFE ha dicho, oye, a mí me meten en un problema el que esté entrando y saliendo una planta, suponiendo que fuera una sola planta, una serie de turbinas solares, perdón, de turbinas eólicas, entrando y saliendo, a mí me complican porque no tenemos una red inteligente que en el momento en que bajara la carga inmediatamente entrara otra. Entonces, para CFE es un problema, y aquí parece que entonces el enemigo es CFE. CFE tiene que, ahora por ley, por la reforma, tiene que ya se dijo que se le da entrada a las tecnologías limpias y renovables, pues entonces ahora lo tiene que a fuerzas recibir, ¿no? Yo creo que si le preguntamos verdaderamente a CFE, oye, ¿te interesan las energías? No me interesan, me complican el despacho de la red. Entonces yo creo que también falta promoción, y desde luego aquí falta resolver un problema muy grave, que es mejorar las redes. Esa red que todo el mundo conoce es bastante arcaica, yo creo que tiene 100 años esa red. Y claro que imagínense lo que va a costar modernizarla y hacerla inteligente para que pueda tener todas estas fluctuaciones. Yo creo que pocos se acuerdan, yo creo que ¿cuándo fue el apagón en total? Hace 50 años más o menos. ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? No, debe haber sido en 1980, que por un error de un operador de una subestación, de la subestación Juile, que movió una palanquita inocentemente a las 7 de la mañana que estaba entrando la energía al pico, apagó el país. Precisamente por eso, porque no hubo un sistema inteligente que detuviera el apagón. Entonces yo creo que CFE sí está herido con ese tipo de cosas y tiene mucho miedo que un campo, por ejemplo, las plantas de la Ventosa, que ya hay quién sabe cuántos aerogeneradores, se vayan de repente, es un golpe tremendo a la red. Por eso, en algunos países, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Costa Rica no puede poner plantas
unidades de generación de más de 100 megawatts, porque pues, nada más da para 50, entonces imagínense, alguien vive y dice, yo voy a invertir en Costa Rica y poner una planta de 100 megawatts, se va, rompe, apaga todo Centroamérica. Entonces, hay mucho que hacer, que es muy bueno que haya esa generación, yo no estoy en contra, pero México no está preparado para tanta belleza, ¿no? Yo lo tomaría ahí donde acabas tú. México no está preparado para hacer las cosas tan bien como debiéramos. Y yo creo que si tomamos en cuenta por lo menos 4 intervenciones que mencionan este asunto, queda claro que lo que necesitamos es un proceso de toma de decisiones, un proceso de liderazgo nacional diferente del pasado. Yo me acuerdo como si lo estuviera viendo cuando llegaba aquel señor y habla con el general Cárdenas y dice, oiga, vamos a formar la Comisión Federal, porque la energía eléctrica no le llega al pueblo. Pues estamos hablando de hace 75, 80 años, ¿no? o más de 70 y tantos. Y entonces, bueno, vamos a crear la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién iba a pensar que a la Comisión Federal le iba a tocar decidir sobre el procesamiento de los residuos sólidos urbanos? Pues no pasó, no ocurrió. Entonces, ese gobierno que nos funcionó muy bien hace 80 años, a lo mejor hay que reflexionar que ya no está funcionando bien. Y si además queremos que lo haga todo, es el presidente, nos vamos a equivocar, sin duda, sin ninguna duda. Y lo del fracking es una muestra de que se está pasando. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre que la formación que tenemos la obligación de impartirle a la gente en las universidades, particularmente en los centros públicos de investigación, los públicos tienen que abordar los temas de veras, como estos, y no de manera aislada, sino de manera integral, como yo creo que hay que verlos, que es de manera integral. Pues muchas gracias a nuestros invitados. Les agradecemos el tiempo dispuesto para acompañarnos, para compartirnos sus reflexiones. Y entonces me voy a permitir hacerles la entrega de un reconocimiento por este tiempo que dispusieron para nosotros, para la comunidad del DCTS, este doctorado transdisciplinario, que entre las cosas que pondera es precisamente el abordaje transdisciplinario de este tipo de problemáticas o de situaciones que nos aquejan. Entonces, en este sentido, pues me voy a permitir entregarle al ingeniero Jaime García Muñoz, en nombre de la coordinación académica, este reconocimiento y agradecimiento por este espacio. Así también. De la misma manera, doctor, muchas gracias por su tiempo y pues ojalá vuelva por aquí pronto para darnos más detalles. Este es el reconocimiento, agradecimiento de este doctorado.